Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este videoblog o a este podcast, según como me estén sintonizando. Ese es el lugar en donde nos sentamos un ratico a pensar, a filosofar, a analizar ciertos hechos y ciertas realidades de la vida y de nuestro planeta y de nuestra, no sé, de nuestra existencia, con el objetivo de entenderlos un poco y también de reinterpretarlos de forma tal que nos permita aprovechar al máximo nuestra vida, sacarle al máximo jugo que tenemos, eh, que podemos sacarle a nuestra vida y disfrutar ese proceso, disfrutar esa exprimida. Entonces, bueno, para los nuevos les doy la bienvenida, esta es su casa. Y para los que ya me han visto, leído o escuchado antes, pues me alegra que estén regresando, espero estén disfrutando esto. Em, Vamos a empezar hoy con un nuevo tema. Vamos a hablar sobre un poco sobre la vida y la humanidad y la existencia en general del planeta. Vamos a explorar un poco sobre el valor que tiene la vida y el planeta. Bueno, arranquemos. Re- Cuando, cuando yo miro a mi alrededor, con cierta frecuencia encuentro que la gente tiene como ciertos comportamientos o ciertas ideas tóxicas, eh, tanto para el individuo como para la sociedad. ¿Cierto? La gente suele tener como unas ideas que a veces son dañinas y perjudiciales. Y pues es una realidad que a mí personalmente me entristece bastante. Yo veo un montón de gente que a veces se siente que es como víctima de la vida, ¿cierto? Entonces toda su vida pasa sufriendo, sintiendo que todo está en contra de ellos, todo está diseñado para que ellos sean infelices y pues efectivamente son infelices. Me parece supremamente triste. También veo un montón de gente que a veces simple y llanamente vive todo el tiempo criticando a los demás, como con una falta de empatía que hace que, digamos, su tiempo y su energía la malgaste simple y llanamente criticando y tratando de destruir un poco eh, la vida o la realidad o las cosas de los otros. También súper triste. También veo un montón también a veces veo gente que piensa, por ejemplo, hay gente que tiene unas ideas ya como más extremistas que creen que, que las cosas están tan mal, ¿cierto? Que digamos la realidad está tan mal, no, la situación es tan difícil, la economía, la política, todo, que por ejemplo es mejor que, no sé, no tener hijos, ¿cierto? Hay mucha gente que en la actualidad prefiere no tener hijos simple y llanamente como porque sienten que para qué voy a traer a los hijos a sufrir a este mundo, ¿cierto? Es la frase que uno escucha en muchas ocasiones. También a veces veo como ya casos de pronto un poco más extremistas, esto sí, y es como por ejemplo gente que piensa que por el daño que la humanidad le ha hecho al planeta, que es cierto, ¿cierto? No, no vamos aquí a hablar mentiras, vamos. Pero mucha gente dice como los humanos se le han hecho tanto daño al planeta, lo mejor que le puede pasar, lo mejor que puede pasar es que nos extingamos. También hay gente que piensa, o también hay como deformaciones de, de la naturaleza humana en donde la gente, por ejemplo, vuelca su cariño, su afecto y toda su atención, por ejemplo, a los animales. Entonces ya hay como un montón de gente que es como, yo los llamo como animalistas extremos, gente que sí, quiere, digamos, vuelca y le da tanta importancia a los animales que, por ejemplo, dicen sin titubear como, no, prefiero que una persona muera antes de que un animalito sufra, ¿cierto? Eso lo escuchamos, o yo lo escucho con mucha frecuencia, me parece también una posición supremamente triste. No pueden ver a alguien que castiga a un perro porque ya están deseando el mal, la muerte o todos los males que se les puede ocurrir a la persona que agredió al perro, o si la gente
digamos, las personas que comen carne, entonces dicen, no, hay gente que dice, no, terrible, el- terrible, ustedes no saben cómo sufren, ojalá ustedes sufrieran lo que los animalitos sufren. Entonces eso también me parece a mí que es como una de esas deformaciones de la naturaleza humana y que son tristes porque esas, digamos, esas posiciones afectan, digamos, socialmente. Digamos, cuando alguien tiene esa posición, afecta a su entorno, porque, digamos, es una posición de desprecio hacia los humanos, hacia sus vecinos, hacia sus hermanos, hacia su familia, hacia sus amigos, y no solo hacia ellos, sino que de forma inconsciente, o sea, su cerebro realmente sabe que usted también es un humano, entonces también afecta como la, ¿cómo decirlo? Como su propia imagen que tiene de sí mismo, como también sus niveles de felicidad, porque digamos también se está despreciando su propia condición humana. Entonces, a mí me parece que es como como un montón de posiciones que son tristes y perjudiciales y casi todas esas nacen como del no ver el valor, el no verle valor a la raza humana y y no entender como cuál es la naturaleza humana, de dónde venimos, y sí, y entender en general por qué los humanos y la vida, digamos, somos especiales, somos valiosos. Eh, bueno, yo soy una persona que a mí no me gusta cuando entro a tratar estas ideas nuevas como para analizar y indagar estos conceptos. No me gusta como tal usar mucho como argumentos de pura fe o religiosos. No, a mí me gusta un poco como aproximarme a estos temas, digamos, desde un poco la historia, la ciencia, un poco la estadística y pues como con la idea de que las ideas sean un poco más claras, de pronto transmitir un poco más fácil y porque de todas formas, digamos, cuando alguien usa argumentos de fe o religiosos, pues es el tema de la religión y de la fe es algo que ya ha tenido todos hemos tenido mucha historia con eso y pues cuando uno menciona eso le cierra la puerta mental, ¿cierto? Mucha gente se cierra apenas escucha algo que se está hablando desde religión o mucha gente se abre, pero pues digamos a mí me gusta hacer el análisis un poco más lógico o estadístico. Bueno, es mi forma de ver las cosas, ¿cierto? Entonces, en ese orden, aquí pues hay como una advertencia. Eh, Vamos a hacer este análisis, digamos, basándonos, vamos a hacer un pequeño viaje eh, por la historia de la humanidad, un ligero viaje, muy a la carrera, muy resumido, pero pues digamos este viaje va a ser basado en lo que nos cuenta la ciencia de cómo ha sido la historia de la humanidad. Entonces, pues si de pronto vos sos una persona, no sé, como religiosa y de pronto rayando con radicalista y te ofende que de pronto alguien considere simplemente diferentes explicaciones del inicio de la humanidad, entonces pues bueno, este puede ser un buen momento para dejar de ver el video y si no, pues arranquemos, ¿cierto? Entonces resulta que hace unos 13.000, así como más o menos unos 13.000 millones de años, ¿cierto? 13.000 millones de años sucedió el Big Bang, ¿cierto? La ciencia nos dice que hubo un momento en donde sucedió el Big Bang, que fue una gran explosión en donde antes no se sabía qué había, pero después de eso, digamos, todo apareció y empezó a suceder la historia del tiempo, ¿cierto? Lo primero que pasó fueron que aparecieron las moléculas, digamos, de hidrógeno, que son los elementos más básicos, es un electrón y
y un protón, un electrón y un protón. Em, y pues empezaron a aparecer. Eso fue lo primero que existió. Luego, lentamente, la gravedad, las leyes físicas, la gravedad los fueron y fue haciendo que se juntaran estos elementos, estos átomos de hidrógeno y, y entonces empezaron a hacer cúmulos y luego en esos cúmulos no solamente los agrupaba, sino que hacía que ellos se interactuaran entre ellos, se chocaran entre ellos y eso producía calor, ¿cierto? Y es así como, digamos, de que más o menos unos 200 millones de años después empezaron a aparecer las estrellas, aparecieron las primeras estrellas, ¿cierto? Entonces ya en el universo aparecieron estrellas. Las estrellas en su parte interior por la gravedad y por el hidrógeno y por las colisiones que había, se calentaban mucho, ¿cierto? Entonces se convertían como en un horno. Este horno lo que empezaba a hacer este horno, ¿cierto? Las estrellas en su interior se convertían en un horno que cogían los átomos de hidrógeno y los empezaban a mezclar entre ellos, a hacerlos reaccionar y empezaban a aparecer materiales un poco más complejos, ¿cierto? Ya no hablaríamos de un solo electrón y un solo protón, sino que estamos hablando ya de otro tipo de materiales, ¿cierto? Entonces empezaron a formarse en el interior de las estrellas, se cocinaban y se cocinaban y empezaban a formarse y luego eventualmente cuando las estrellas explotan, ¿cierto? Cuando las estrellas explotaron, entonces lanzaban estos nuevos materiales a través del espacio. Luego, la gravedad volvía y juntaba estos materiales y ya formaba conjuntos de materia que son de materia más compleja, ¿cierto? Ya elementos más complejos, eh, otros tipos de átomos, otros tipos de elementos, otros tipos ya de moléculas que son conjuntos de átomos organizados de forma diferente y formaron lo que conocemos como planetas, ¿cierto? Entonces aparecieron los planetas. Resulta que hace 4.000 millones de años apareció nuestro sistema solar. Y dentro del sistema solar apareció un planeta con unas características muy específicas, ¿cierto? Es el planeta en el que hoy vivimos. Unas características muy específicas, peculiares y particulares, como por ejemplo que en ese planeta resultó que había mucha agua, ¿cierto? Y esto permitió que por eso permitía, eso era muy especial y era una característica fundamental porque el agua permitía que las moléculas de otros tipos de moléculas se movieran y se juntaran e interactuaran entre sí. Entonces, eh, digamos, listo. Tenía agua, es una de las características. Ahora, esta agua, el agua no cualquier tipo de agua servía. Solamente no sirve, digamos, para que el agua realmente haya propiciado que sucediera después todo el desarrollo de la vida, tenía que ser agua líquida, no podía ser agua sólida, ¿cierto? No podía ser hielo, porque el hielo, el problema es que es rígido y entonces no permite que nada se mueva para ningún lado, entonces los elementos nunca interactúan entre sí, ni podían ser, ni podía ser agua digamos, en estado gaseoso, ¿cierto? No podía ser vapor, porque en ese caso no habría las colisiones entre los átomos y los diferentes elementos, pues serían de muy corta duración y realmente tampoco permitirían que se hubiese formado la vida. Y para que el agua que había dentro de ese planeta particular eh, permaneciera en estado líquido, digamos, tenía que estar a cierta distancia muy específica del Sol, ¿cierto? Un poquito más cerca, toda el agua está evaporada, un poquito más lejos, toda el agua se mantiene congelada y pues particularmente este planeta tiene no solo un montón de agua líquida, sino que tiene agua circulando en sus tres estados, lo cual es muy conveniente y casualmente permitió que la vida se desarrollara. No solo el tema de las aguas,
¿cierto? No solo el tema de que había agua lo que permitió la vida, también fue importantísimo de que este planeta, el planeta Tierra, resultó tener que un centro caliente, ¿cierto? Un sistema volcánico que hacía erupciones y esas erupciones hacían que los elementos, los diferentes materiales, digamos, circularan alrededor de la Tierra, ¿cierto? Se movieran y también entonces eso permitía que los diferentes elementos fueran interactuando entre el agua y ese movimiento volcánico, podemos llamarlo. Entonces permitió que los elementos fueran juntándose, interactuando y así lentamente fueran apareciendo lo que más adelante resultaría ser la vida, ¿cierto? Em, Además de esto, digamos, además de estas condiciones fundamentales, hay otras condiciones que también debieron darse y se dieron casualmente. Y es, por ejemplo, que la Tierra resultó tener un campo magnético, ¿cierto? Un campo magnético que sirve para detener toda la radiación que viene del Sol, ¿cierto? Del Sol nos llega el calor, pero la radiación, que son las partículas que vienen cargadas por las explosiones solares y que realmente destruirían toda la vida en la superficie de la Tierra, no llegan a la superficie porque tiene un campo magnético la Tierra. Ahora, ¿por qué tiene un campo magnético la Tierra? Porque resulta, al parecer, es originado porque hay unos metales fundidos girando en el centro de la Tierra que hacen un efecto magnético alrededor de todo el planeta y que sirve como un gran escudo. Entonces ese fue otro evento casual que tuvo el planeta y que permitió que apareciera la vida. También, entonces, digamos, dados todas esas condiciones favorables, podríamos llamarlas afortunadas, eh, aparece la vida, aparece, sí, digamos la forma más básica que conocemos de vida, ¿cierto? Que es el ADN, ¿cierto? Eso sucedió, eso, o sea, cuando aparece el ADN, bueno, realmente no me acuerdo bien hace cuánto fue que sucedió eso, pero digamos empezaron a aparecer cada vez elementos más complejos y apareció el ADN. El ADN es lo que consideramos como la partícula básica de la vida. Y resulta que ese ADN que apareció fue una partícula con dos características muy especiales, ¿cierto? Una es que tenía la capacidad de clonarse a sí misma, ¿cierto? Se dividía en dos y quedaban dos copias exactamente iguales. Entonces esto es lo que nosotros llamamos reproducirse, ¿cierto? Entonces es una de las características de la vida. Y la otra característica que resultó tener esta particulita que apareció en el planeta es que cuando el ADN se clona, una de cada 100.000 veces que se clona, sucede una falla en la clonación, ¿cierto? ¿Qué significa que sucede una falla en la clonación? Que cuando se clona, la nueva partícula, la nueva cadena de ADN que se forma no es exactamente igual, tiene un ligero cambio. Y este cambio es, digamos, la base de la evolución, porque resulta que cuando la partícula de ADN se va a clonar y cambia y sale, entonces esta nueva partícula que resulta, el fallo, el diferente, entonces le puede pasar una de dos cosas. O una, si no resulta ser apta para su ambiente, simple y llanamente muere, ¿cierto? Pero si resulta que ese cambio fue afortunado y le sirvió para adaptarse al ambiente, ¿cierto? Le sirvió para seguir viviendo, entonces esa nueva partícula se sigue dividiendo y entonces se convierte como en una nueva especie y que se sigue reproduciendo. Entonces esos son los dos principios básicos que tenía esa partícula especial y que, pues, digamos, originó lo que nosotros conocemos como vida y empezó el largo camino de la evolución. Entonces, digamos,
empezó a suceder, empezó este cuento de la vida, cada vez empezaban a aparecer partículas y organismos más complejos, hasta que, digamos, hace 600 millones de años, em, empezaron a aparecer ya organismos tan complejos como que son los organismos multicelulares, ¿cierto? Entonces, los organismos multicelulares ya como, no sé, no solo ya pueden ser, no solo las células, sino lombrices, gatos, no mentiras, no gatos o perros, pero sí mamíferos, em, reptiles, peces, y entre esos organismos multicelulares, los dinosaurios, ¿cierto? En ese momento, en ese tiempo, digamos, la Tierra como tal era muy diferente el estado de la cadena alimenticia era muy diferente y los que estaban a la cabeza eran los dinosaurios, ¿cierto? Entonces era un momento en donde por muchos años los dinosaurios, podríamos llamarlo, reinaron, ¿cierto? Pero el asunto es que ellos eran los que estaban en la cabeza. Pero hace 65 millones de años cayó un meteorito gigante en México, ¿cierto? Cayó el meteorito, llenó todo el planeta de polvo, mató a todos los dinosaurios, ¿cierto? Ahora, qué pobres dinosaurios. Pero eso le permitió a otros tipos de organismos, a otros tipos de animales, a otros tipos de, sí, de seres, como los mamíferos, prosperar y, digamos, barajó toda esa, ¿cómo lo llamamos? Como todo ese escalafón, como todo ese orden y toda esa cadena evolutiva, entonces dio un vuelco gigante. Y fue así como hace más o menos 200.000 años aparecen los humanos. Entonces los humanos, cuando aparecieron los humanos, es digamos, una nueva especie que apareció con unas características muy particulares y muy especiales, que son, que por ejemplo tienen una capacidad de adaptación increíble. ¿Cierto? Los humanos han demostrado a lo largo de la historia ser uno de los seres con mayor capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, alturas, condiciones, temperaturas. Eso por un lado. También los humanos traen digamos, un cerebro con una capacidad alta de análisis, de imaginarse. Son otras de esas características como muy particulares de los humanos. También, digamos, unas estructuras sociales bastante, ¿cómo llaman?, complejas o fuertes o con una funcionalidad bastante alta, ¿cierto? Somos seres altamente sociales. Eso también fue una característica particular que nos ayudó a prosperar y a más adelante ubicarnos como en la cima de la cadena alimenticia. Pero la característica, dicen que la característica más importante de los humanos que habíamos desarrollado es la capacidad de comunicarnos, de comunicarnos de una forma compleja. Fue que logramos los humanos desarrollar un sistema de comunicación que permite transmitir ideas más complejas. Entonces, resulta que hasta ese momento, en los organismos, en los animales, digamos, los cerebros habían tenido mucho éxito. Los animales venían hace muchos años usando cerebros y había tenido mucho éxito, digamos, en la cadena en el camino evolutivo, porque le permitían al ser, al animal, al organismo, eh, aprender en tiempo real, ¿cierto? La evolución como tal, esos cambios que sobreviven si se adaptan, digamos, van adquiriendo información, pero de una forma muy lenta, solamente generación tras generación, y no generación tras generación, sino cada que hay una mutación exitosa, entonces ahí se adquiere un poco de información y entra a nivel genético.
Pero luego los cerebros resultaron ser súper efectivos porque permitían aprender en tiempo real. La siguiente vuelta de tuerca que llegaron con los humanos, que le metimos los humanos, es con la comunicación. Resulta que fue posible bueno, sí, superar uno de los problemas, el problema más grande que tenían los cerebros, ¿cierto? Y es que los cerebros lograban aprender durante el tiempo de su vida, pero ¿qué pasaba? Cuando el animal se moría, se borraba toda la información. Entonces el siguiente animal tenía que volver a empezar. ¿Qué pasó con los humanos y con la capacidad del habla? Que pudimos que lo que hemos aprendido pudimos comunicárselo y transmitírselo a la siguiente generación. No todo, una buena parte, pero entonces así la siguiente generación no arrancaba de cero, sino que tenía un poco de conocimiento anterior y arrancaba desde ese punto hacia arriba. Entonces eso permitió que la conciencia se generara como una conciencia ya de especie que cada vez iba avanzando mucho más rápido porque iba acumulando la información de cada una de las lecciones y de las cosas que aprendía cada generación, cada persona, ¿cierto? Obviamente no transmite todo, pero transmite bastante. Entonces, eso fue lo que, digamos, lo que hizo tan especial a la raza humana. Em, bueno, entonces nosotros con esas características, digamos, logramos esparcirnos por todo el mundo, prevalecimos como especie, nos ubicamos como en la cima mm, sí, como de la cadena alimenticia. Ya puede que hayan otros animales más feroces, con unas garras más duras, más gigantes, y logramos nosotros superarlos, incluso muchos cazarlos y alimentarnos de ellos y usarlos y todo. Y pues digamos, eso, y luego resulta que la raza humana, digamos, tuvo unos eventos bien especiales, y uno de ellos fue que aprendió a cultivar y aprendió a criar animales de granja, ¿cierto? Ese evento nos dio como una abundancia energética, ¿cierto? Energía a nivel de alimentación que nos permitió desarrollarnos de una forma gigante, de una forma enorme, porque ya nos permitió establecer ciudades, comunidades. Y luego también el otro evento que también nos dio otra inyección y otra sobredosis de energía fue el descubrimiento de los combustibles fósiles. Entonces, con los combustibles fósiles y ya teniendo, digamos, alimentación a disposición, entonces ya los humanos como especie, digamos, se dispararon y se multiplicaron y florecieron como especie y como sociedad, ¿cierto? Y, y también, antes de terminar, también quiero resaltar el hecho, digamos, en los últimos 500 años ha venido sucediendo otro tipo de fenómenos sobre la raza humana, y es que, digamos, empezando con inventos como la navegación, el telégrafo, los teléfonos, el internet y ahora con los celulares, digamos, ha empezado ese proceso que llamamos la globalización, y lo que hace la globalización es que ya nosotros nos podemos comunicar con todos los humanos de la Tierra, ¿cierto? Entonces ya no solamente esa conciencia colectiva que se va formando, se forma a través del habla con las personas que tenemos cerca, sino que se han venido formando a través de compartir información con todos los humanos que están alrededor de todo el planeta, y entonces eso ha generado como una gran conciencia, ¿cierto? Como un gran cerebro, como una gran conciencia que está, digamos, formada por 7.000 millones de personas, que eso es lo que más o menos estamos en el planeta. Y esta conciencia es lo que hace que cada vez todo vaya mucho más rápido y todo, y realmente ahorita estamos en un estado impresionante con la tecnología, los avances, las formas de comunicarnos, y eso es lo que ha permitido que la raza humana cada vez avance más rápido. Es una fuerza grandísima, ¿cierto? Solo que también
hay como un tema ahí súper delicado y es como una conciencia colectiva, pero realmente no es seguro que nosotros, que digamos los mismos humanos, tengamos control de esa conciencia hacia dónde va, ¿cierto? O sea, nosotros a nivel global tenemos una conciencia gigante, muy fuerte, pero como está compuesta por tanta gente y se tiene unas dinámicas tan complejas, realmente apenas la estamos conociendo, apenas la estamos experimentando, no la hemos logrado entender y no sabemos si individualmente lo vamos a lograr entender o lo vamos a lograr aprender a pilotear o si probablemente vayamos tan rápido que en algún momento nos vayamos a estrellar y acabar con todo. Que ojalá no, pero no lo sabemos. Entonces, sí, entonces, digamos, entendiendo, ya viniendo y entendiendo y analizando toda esta historia humana, ¿cierto? Todo esto que ha pasado, todo esto que ha tenido que suceder. Entonces yo personalmente, yo me pregunto cuántas cosas de estas pudieron haber salido mal, ¿cierto? ¿Qué pasa si en ese planeta, en nuestro planeta, no hubiese quedado, cuando se juntaron los elementos, no hubiesen quedado el suficiente carbono, el suficiente hidrógeno, el suficiente oxígeno? ¿Qué pasaría? La raza, es más, la vida no existiría. ¿Qué pasa si la distancia al Sol hubiese sido un poco más cerca o un poco más lejos? O el Sol hubiese sido un poco más grande o un poco más pequeño y que toda el agua, y en esos casos entonces toda el agua que tenía el planeta hubiese permanecido eternamente congelada o eternamente en estado de vapor, la vida no habría sucedido, ¿cierto? ¿Qué pasa si este planeta no hubiese tenido ese sistema volcánico que hizo circular todos los elementos eh, alrededor del planeta y que en últimas llevó a que se desarrollara la vida? Pues no se hubiese desarrollado la vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué hubiese pasado si casualmente no resultara que en el centro de nuestro planeta no hubiesen unos metales girando que generaran un campo magnético alrededor de la Tierra y que nos sirvieran de escudo? Pues toda esa radiación que llega del Sol no hubiese hecho posible la vida. Entonces, cuando pienso ahora, ¿cierto? No solo eso, sino, digamos, siguiendo la misma lógica también, yo pienso, es como cuántas cosas, ahora, o sea, a lo largo de estos 200.000 años que lleva la raza humana, cuántas cosas pudieran haber sucedido que borraran del todo a, a la especie. Así como cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, ¿cuántos meteoritos habrán pasado cerquita y nos hemos salvado de ellos? Muchísimos. Ahora, de hecho, volviendo, ¿qué pasaría si ese meteorito no hubiese pegado y no se hubiesen extinguido los dinosaurios? Los mamíferos no hubiésemos tenido nunca nuestro chance. Entonces, y de hecho, si el planeta, si el meteorito hubiese pasado solamente 10 minutos antes o 10 minutos después, el planeta en su traslación se habría quitado de su camino. Entonces tuvo que ser en su momento exacto. O sea, cualquier mínimo detalle que hubiese cambiado hubiese resultado en que la humanidad no existiera. Incluso ahorita, digamos, en este 2020 tan loco que hemos tenido con todo este tema del COVID y que hemos visto que nuestra raza humana realmente es maravillosa, pero es frágil, ¿cierto? Con todo este tema del coronavirus y el COVID, digamos, también nos debe reflexionar de cuántos eventos similares, de cuántos eventos de extinción masiva, de cuántas guerras, todos sabemos lo que pasó en la Guerra Fría, de cuántas no nos hemos salvado. O sea, qué tantas cosas tuvieron que suceder. O sea, cuando yo pienso
qué tantas cosas tuvieron que suceder para que existiéramos y qué tantas cosas tuvieron que no haber sucedido y pudieran haber sucedido y probablemente estuvieron a punto de suceder, pero no sucedieron y que habrían también desencadenado en que no existiéramos. Entonces, digamos, cuando yo pienso en todo eso, yo personalmente, yo pienso, me es difícil creer, o sea, me parece como difícil creer que existamos, que todavía estemos acá. Sin embargo, pues aquí estamos, ¿cierto? Normalmente, sí, así como paréntesis, normalmente cuando le asignamos valor a algo, ¿cierto? Uno de los factores principales es qué tan común es, ¿cierto? Cuando uno le asigna valor a alguna cosa, algún objeto o algo, es qué tan común o qué tan fácil de conseguir o de replicar es, ¿cierto? Es, digamos, el principio que hace que los diamantes sean tan costosos, los rubíes, las esmeraldas, el oro, el petróleo sea tan costoso. También, de hecho, por ejemplo, es el hecho de que es uno de esos factores que, por ejemplo, cuando hay una especie en vía de extinción, hace que todos nos volquemos nuestra atención y tratemos de hacer de todo para salvarlos, ¿cierto? Entonces, si, o sea, si el valor, si cuando algo es especial, es único, es difícil de volver a encontrar, difícil de que vuelva a suceder, es irrepetible, es algo valioso, pues sí, o sea, ahí ya volviendo al tema, o sea, si resulta que o sea, si tantas cosas tuvieron que suceder para que la vida existiera, entonces la vida, por lo, por lo improbable que es, la sola vida, por lo improbable que es supremamente valiosa. Ahora, la raza humana es muchísimo, muchísimo, muchísimo más improbable. Que exista la raza humana todavía es una cosa estadísticamente especial y por lo tanto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más valor que, digamos, viéndolo desde este punto de vista como estadístico o probabilístico o qué tan fácil hubiese o qué tan fácil es que si nos borramos, nos morimos, es que vuelva a haber algo igual o similar. Entonces, sí, o sea, eso y cuando incluso, por ejemplo, cuando analizamos desde el punto de vista también de que la teoría del Big Bang dice que la materia que hay en el universo es finita, que el tiempo que ha vivido el universo es finito y la energía que hay en el universo es finita, sí es mucho, pero es finito, digamos, sí, o sea, realmente es como podemos concluir como sin mucho miedo a equivocarnos, de que realmente la existencia de la vida en nuestro planeta y la existencia de los humanos sí es un evento bien peculiar, bien particular. Además de que es bien difícil de que resulte haber vida en otros planetas o que resulte, sí, replicar este experimento, que esto mismo suceda en otro lado, es muy difícil e improbable. E incluso si resulta haber vida extraterrestre, vida inteligente, igual o incluso superior a la humana, digamos, el valor que tiene la raza humana por lo especial que es, por lo improbable, por lo particular que fueron las condiciones que llevaron a que existiera, es ese valor es altísimo y es irrefutable. Eso realmente no hay forma, o sea, para mí es evidente y yo no encuentro ningún argumento que realmente me haga dudar de que realmente este valor gigante se la merezca la vida y se lo merezca aún más la humanidad.
Entonces, por todo esto que yo personalmente me considero una persona 100% humanista, ¿cierto? Yo amo a los humanos, amo mi raza, ¿cierto? La acepto con todas sus imperfecciones, porque tenemos imperfecciones, entendiendo la raza, entendiendo a los humanos dentro de su ambiente, ¿cierto? Amo a los humanos y pienso que debemos cuidarnos como raza, meter toda la energía, dedicar todo nuestro amor a nuestra especie, entendiéndola como parte de todo el ecosistema, porque pues hay que cuidar todo el ecosistema, porque todo es especial y además necesitamos todo el ecosistema para poder sobrevivir y seguir existiendo. Entonces, sí, yo creo que para concluir, a ver, que la vida humana, ¿cierto? Que la existencia humana, que la vida humana es hermosa por lo complejo o por lo bello que es o por las dinámicas que hay en la sociedad. Yo creo que es cierto, sin embargo, esto es como una explicación un poco subjetiva de por qué la vida humana es hermosa. Sin embargo, el verdadero valor que es innegable está en la inmensa, en la gigantesca improbabilidad de que existiera la raza humana. Entonces, yo creo que ese es el verdadero valor. O sea, realmente es impresionante, es supremamente valioso. Ahora, no significa que los humanos seamos perfectos, ¿cierto? No significa que los humanos no cometamos errores, no significa que los humanos no tengamos todavía muchos retos por superar, no significa que no nos equivoquemos, que todos seamos buenos, que no haya maldad, ¿cierto? No, no significa nada de eso, ¿cierto? De hecho, no significa que de pronto en algún momento, Dios no quiera, ojalá que no, causemos nuestra propia autodestrucción y la destrucción de todo el planeta. No, no significa eso. Significa que somos, simplemente significa que la raza humana y su ecosistema, ¿cierto? La raza humana y su ecosistema son, en mi opinión, el evento o suceso más bello, precioso y valioso que se conoce en el universo. Yo personalmente siento que es una bendición gigante hacer parte de esta raza, ¿cierto? Poder disfrutarla y sentir la experiencia de ser un humano. Y pienso que definitivamente la humanidad merece toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, todos nuestros esfuerzos y sacrificios para ayudarla a conservarla y hacerla progresar. Sí. Ahora, si de pronto eres un poco escéptico en este análisis histórico que hemos hecho y de todos los eventos que tuvieron que darse, y de pronto no crees en esto, no te parece la gran cosa, o de pronto tienes otro tipo de conocimiento y crees que es mucho más probable que haya mucha más vida y vida más valiosa alrededor de todo el universo, y entonces yo te invito también a mirar eso desde una perspectiva pragmática, ¿cierto? Míralo como una verdad pragmática. Si tú decides creer que la humanidad es especial, que la humanidad es supremamente valiosa, pues vas a desarrollar un mayor amor por tu existencia. Te vas a sentir más afortunado de haber nacido, de haber existido, de estar aquí. Vas a sentirte más agradecido con Dios, la vida, el azar, el universo, ya, con quien quieras llamar, ¿cierto? Te vas a sentir más agradecido, lo cual se traduce en una sensación de bienestar gigante, y vas a sentir muchos más incentivos, te vas a ver mucho más incentivado para ayudar a tu especie. A tu especie es a tu comunidad, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus familiares. Entonces sí,
Este era como todo el viaje que quería yo hacer con respecto a el tema de los humanos, de la especie humana y de la, o sea, de la vida y más particularmente de la vida humana como especie. Y, y era el análisis que quería compartir con ustedes, que es el análisis que yo personalmente hago y con el cual me convenzo de que realmente la humanidad es supremamente valiosa y hermosa y refuerzo y ratifico la sensación de que soy afortunado, de que realmente impresionantemente afortunado de hacer parte de esto y ratifico y refuerzo mi compromiso y mis ganas de actuar de una forma que le ayude a la humanidad, que le ayude a seguir existiendo y ojalá progresar un poco, ¿cierto? En la medida de lo que yo pueda. Ojalá dar al máximo, hacer el máximo esfuerzo que yo puedo para generar el mayor impacto posible. Y pues personalmente les digo desde mi experiencia, se siente muy bien. Se siente muy bien estar así de conectado con la existencia, con mi raza y con mi entorno y con los demás. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir. Espero me haya hecho entender un poco bien. Yo sé que todavía sigo muy novato con este tema, sigo echando mucha carreta, sigo repitiendo mucho, pero bueno, sigo, estoy practicando. Ojalá la idea es ir mejorando lentamente, pero bueno, espero hayan, de todas formas, espero hayan encontrado algo de valor acá. Les agradezco mucho si todavía están viendo aquí, a estas alturas del video, que ya ni sé cuántos minutos van, se fue larguísimo. Les agradezco por haber estado, espero lo hayan disfrutado y nada, nos vemos, nos seguimos viendo. Dentro de 15 días es el plan, es el compromiso y me despido. Eso, chao.